Ministerio, la tercera persona de la Trinidad, les da la bienvenida a una serie de extraordinarias enseñanzas de grandes siervos de Dios. En esta ocasión les presentamos un mensaje del gran ministro David Wilkerson. Oramos al Espíritu Santo que cada enseñanza les sea de bendición, tanto en sabiduría, poder y paz. Apoyemos el Evangelio juntos. Con tan solo dar un me gusta a este video y hacer un pequeño comentario, promueves que YouTube lleve esta sana enseñanza a una mayor cantidad de almas y que el Evangelio de Cristo penetre en los corazones y los llene de su luz. Suscríbete a nuestro canal y comparte con nosotros la palabra de Dios. También puedes apoyar a este ministerio con la opción unirse. Y por último, les recordamos que pueden adquirir nuestros libros Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo Enseñanza de Kathryn Kuhlman en Amazon. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Tome asiento y reciba la palabra de Dios. En nuestros días, la Iglesia de Jesucristo ha experimentado la peor sequía espiritual de toda su historia. Multitudes de ovejas a punto de morir de hambre les están pidiendo a gritos a sus pastores que les den algún alimento vivificante, algo que las sustente en estos tiempos difíciles. Pero con demasiada frecuencia no se les da ni una migaja de alimento espiritual. Salen de la casa de Dios vacías, insatisfechas y débiles. Se han cansado ya de arrastrarse una y otra vez hacia una mesa vacía. No era ese el propósito de Dios para su pueblo. Y a Él le duele ver que sea así. Dios ha provisto pan para el mundo entero, y el pan que Él ofrece es más que para sobrevivir. Es alimento para una vida en su medida más completa. La vida en abundancia de la cual habló Jesús. ¿Quién es este pan de Dios del que tan ansiosamente tenemos hambre? Jesús nos dio la respuesta. Dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. En otras palabras, Cristo mismo es la respuesta. Como el maná que Dios envió para sustentar la vida de los hijos de Israel en el desierto, Jesús es para nosotros el pan de Dios. El don enviado para sustentar nuestra vida hoy y todos los días. El pan de Dios, cuando se come todos los días, produce una calidad de vida que Jesús mismo disfrutó. Cristo participaba en una vida que brotaba directamente de su Padre Celestial. Una vida, nos dice, que también debe animarnos a nosotros. Como yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. Ese pan es el que le falta al cristianismo moderno. Y es lo que éste necesita desesperadamente. Mi sincera oración es que este mensaje ayude a satisfacer el hambre espiritual que muchos están sintiendo en su vida. Esta hambruna espiritual ha durado muchos años. Es que cuando más una persona se aleje de Cristo, la fuente de toda vida, tanto más se adueña de ella la muerte. Del mismo modo, las iglesias y los ministerios mueren
cuando pierden contacto con esa corriente vivificante. En efecto, muchas de esas iglesias y ministerios han decaído lentamente desde hace tiempo. Es por eso que muchos creyentes desilusionados claman a Dios anhelando una iglesia que tenga alguna vida. Por eso mismo la mayoría de los jóvenes dicen que sus iglesias están muertas. El profeta Amós habló de un día cuando las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Amós 8:13. Así clamaba Amós: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8:11-12. Muchos cristianos se sienten ofendidos cuando se les dice que es Dios quien manda esa hambruna de la palabra verdadera. Y es verdad que hoy en día hay mucha más predicación y enseñanza vigorosa que se llama revelación. Las Biblias son más visibles que nunca. Hay multitudes que corren a oír a sus predicadores y maestros favoritos. Hasta hay quienes dicen que este periodo de la historia del cristianismo es un tiempo de avivamiento, una época gloriosa de luz del Evangelio y de nueva verdad. Pero si lo que se le ofrece al pueblo de Dios no es el pan de Dios que vino del cielo, entonces no es verdadero alimento espiritual. No producirá vida, más bien hará que muchos mueran de terrible hambre espiritual. La verdad es que esa hambre que lleva a la muerte abunda en la casa de Dios hoy. La hambruna está haciendo que muchos creyentes se alejen de la iglesia para ir en busca de algo que satisfaga sus más íntimas necesidades. Ahora las iglesias están plagadas de adulterios, divorcios, rock cristiano, psicología antibíblica y evangelios de la nueva era. Muchos cristianos se están entregando a las drogas y a la inmoralidad sexual en busca de realización. Eso sucede porque mucho de lo que hoy en día se oye en los púlpitos es, en el mejor de los casos, comida agradable. Los sermones no son suculentos ni difíciles de tragar. Hasta son simpáticos. Las anécdotas son bien narradas. Las aplicaciones son fáciles y prácticas. Y nada de lo que dice ofende jamás a nadie. No resulta difícil llevar consigo el domingo a un cónyuge o amigo que no es cristiano, porque no se va a sentir incómodo. Nadie lo confrontará acerca del pecado. No habrá carbones ardientes del altar de Dios que le queme la conciencia, ni flechas llameantes de convicción procedentes del púlpito que lo mueva a ponerse de rodillas. No habrá ningún dedo profético que le señale el corazón y le diga con voz de trueno: tú eres ese hombre. Y si en realidad el martillo cae sobre el pecado, rápidamente se amortigua su efecto. Es asombroso pero cierto. El lugar más cómodo y tranquilizador de la conciencia para esconderse de los ojos llameantes de un Dios santo es dentro de una iglesia muerta. Sus predicadores funcionan más como funerarios que como apóstoles de la vida. En vez de guiar a los hambrientos creyentes hacia una vida abundante que Cristo ofrece, les dan blandas palabras de ánimo para tratar de calmarles el hambre. Todo está bien. Ustedes han hecho todo lo que necesitan hacer. No se tomen la molestia de alimentarse del pan de Dios, siendo constantes en la oración, o desempolvando sus Biblias,
o armonizando sus corazones con el de Dios. Algunos predicadores protestan diciendo que, lejos de estar muertas, sus iglesias están llenas de gloriosa alabanza y adoración a Dios. Sin embargo, no todas las iglesias exuberantes que mueven las emociones están necesariamente llenas de vida. El culto que brota de los labios impuros es, en realidad, una abominación para Dios. La alabanza que sale de corazones llenos de adulterio, lujuria u orgullo es un hedor para Él. Los estandartes cristianos enarbolados por manos manchadas de pecado no son más que presuntuosos desplantes de rebeldía. Una vez escuché a un ministro profetizar que pronto vendrá el día en que los cultos de las iglesias serán de alabanza en un 90%. Pero si eso llega a ocurrir, e incluso si esa alabanza es de corazón, eso deja solamente un 10% para lo demás, donde supongo estaría incluida la predicación de la palabra de Dios. ¿Pero acaso no nos debilitaremos espiritualmente si aclamamos y alabamos pero no comemos el pan de Dios? ¿Significa esto que hemos llegado al punto como los hijos de Israel cuando se quejaron? Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay más que el maná. Números 11:6. ¿Será posible que nos hayamos aburrido de sentarnos ante la mesa del Señor? Debemos comprender que la alabanza auténtica solo brota de corazones agradecidos que rebosan con la vida pura de Jesucristo. El apóstol Juan escuchó una voz que clamaba desde el salón del trono de Dios: «Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes». Apocalipsis 19:5. Esos siervos se regocijaban en Dios y le daban gloria. Habían andado con tal fidelidad que los preparó para ser la esposa de Cristo. Ellos comieron el pan de Dios con fidelidad y reverencia, con santo temor ante su poder vivificante. Es verdad lo que dice el viejo adagio: uno es lo que come. Jesús dijo que su carne debía ser nuestro alimento, nuestra dieta básica. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Los judíos no podían asimilar un pensamiento así, y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Decían: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Incluso hoy en día, quienes interpretan que el comer el cuerpo del Señor se limita a la Santa Cena, no entienden lo que Jesús quería decir. La razón por la que observamos la Cena del Señor es para tener presente que Él, mediante su muerte, llegó a ser nuestra fuente de vida. Tenemos una invitación recibida del cielo para llegar a su mesa, comer y volvernos fuertes. Sé que eso es precisamente lo que muchos seguidores están haciendo. En medio de una generación de pastores mercenarios y de seguidores mal alimentados, hoy en día está surgiendo en el mundo un sacerdocio santo, levítico. Se trata de los siervos y siervas que desean llegar a ser pastores según el corazón del Señor.
y el Espíritu Santo los ha ungido para que conduzcan a un pueblo apartado que está dispuesto a seguirlos hasta la plenitud de Cristo. Esos creyentes se consumen de amor por el Señor. Están despojados de todo orgullo y ambición mundana. Arden con el celo de la santidad. Su número es pequeño, pero va creciendo. No tienen más alimento que Cristo, porque saben que no hay otra fuente de vida. Rebosan de vida porque se han acercado con diligencia y con frecuencia a la mesa del Señor. Aman según la verdad y no tienen temor alguno. Denuncian el pecado sin excusarse por hacerlo, derribando ídolos y fortalezas. Todo eso lo hacen para traer libertad a sus hermanos, para producir en ellos hambre por la realidad de Cristo Jesús y para enseñarles cómo alimentarse de Él. Ese remanente santo que hoy existe en el mundo adora al Señor en espíritu y en verdad. Son personas más enamoradas de Jesús que de sus bendiciones y sus dones. Lo alaban con manos limpias y corazón puro. Pero lo trágico es que todavía hay muchos que siguen saciando sus apetitos lujuriosos y luego se atreven a acercarse a la mesa del Señor para festejar con los justos. Eso solo conduce a la enfermedad espiritual y a la muerte, porque no disciernen el verdadero pan de Dios. Esas ovejas enfermas se vuelven tan débiles espiritualmente y tan afectadas por el pecado que no pueden comer alimento sólido. Prefieren mordisquear las cáscaras de enseñanzas que complacen el oído. Se apoyan en la liviandad y en el espectáculo antes que en la auténtica palabra. Sus apetitos espirituales se han atrofiado por comer demasiadas golosinas baratas. Tomemos la televisión como un ejemplo. Muchas actividades seducen a los cristianos tanto. La televisión es una forma de idolatría particularmente insidiosa. Y yo cada vez clamo más y más contra ella, al ver el hambre espiritual de nuestra nación. ¿En qué consiste gran parte de la programación televisiva hoy? Sino en una exhibición de comida satánica. Un anuncio radial invitaba a los televidentes a sintonizar determinado programa de televisión para recibir una buena dosis de codicia, lujuria y pasión, tal como a usted le gusta. No importa cómo la llamemos los cristianos. Los productores mismos de la televisión llaman a ese medio por su verdadero nombre, una fuente de lujuria. Aún sabiendo eso, son literalmente millones de cristianos los que permanecen sentados frente a sus televisores hora tras hora, día tras día, tragándose una dieta constante de basura que, sin duda, le causa dolor al corazón de Dios. Nada puede ser más obvio para mí que el dolor de Dios por eso, no por la televisión en sí, sino por la adicción de los cristianos a ella. Es un fragante ultraje contra un Dios santo. El Espíritu Santo llora por esas multitudes de creyentes espiritualmente ciegos que se niegan a obedecer sus más íntimos impulsos, a dejar de beber de cierta cisterna inmunda. Si Jeremías pudiera presenciar este triste espectáculo, millones de miembros del pueblo de Dios remoloneando frente a sus televisores todos los domingos, tragándose lujuria, delincuencia y codicia, en lugar de estar sentados en la casa de Dios para comer de su pan.
El profeta se lamentaría y gemiría, clamaría de parte del Señor: mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:11-13. Qué celoso se debe poner el Señor ante nuestra provocación. Nosotros somos sumamente generosos para dedicar nuestro tiempo a comer a la mesa de sus enemigos. La televisión no es más que un ejemplo. Y en cambio su mesa la abandonamos, la pasamos por alto. ¡Ay! ¿Cuánto le encantaría a Dios disponer de ese tiempo para alimentarnos con el verdadero pan de vida? ¿No es hora ya de volcar la mesa del diablo en nuestra vida? ¿De entrar en el aposento de la oración y festejar con el genuino pan de Dios? ¿De arrancar de nuestra casa y de nuestra vida todo lo que mancha y contamina nuestra mente espiritual? Debemos preguntarnos con franqueza: ¿a la mesa de quién estaremos sentados cuando de repente regrese el Redentor de Sión? ¿A la mesa de quién estaremos sentados cuando de repente llegue el Redentor de Sión? En cierta ocasión pasé varias semanas ante el Señor, llorando y clamando a Él, para que Él me diera un mensaje de consuelo y esperanza para todos los creyentes cargados de sufrimiento que escriben a nuestro ministerio en la iglesia Times Square, como aquí en la ciudad de Nueva York. Trabajamos con drogadictos, alcohólicos y personas sin hogar. He orado así: Señor, a donde quiera que miro veo dolor, sufrimiento, pesar y tribulación. ¿Qué mensaje puedo darles a los que se hallan en tan espantosa necesidad? ¿Cuál es tu palabra para ellos? Sin duda, a ti te importan esas almas. Sin duda anhelas darles una palabra que las ponga en libertad. El Señor me ha dado una palabra y es la siguiente. Él ha provisto un modo de fortalecer a todo hijo suyo para que resista al enemigo. Esta fortaleza solo viene de comer el pan enviado del cielo. Y nuestra salud y fortaleza espiritual depende de que comamos de ese pan. Escuchemos con atención una vez más las palabras de Jesús. Yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. Jesús tenía una comunión tan íntima con el Padre y estaba tan entregado a hacer solamente la voluntad del Padre, que las palabras del Padre eran su comida y su bebida cada día. Jesús se sustentaba cada día escuchando y viendo lo que el Padre deseaba. Y eso fue como resultado de pasar mucho tiempo a solas con Él. Cristo le dijo a sus discípulos: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:32-34. También los instruyó así: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6:27. No nos demos el lujo de soslayar este secreto de fortaleza. Así como Cristo vivía por el Padre, así nosotros debemos recibir nuestra vida alimentándonos de Cristo.
Un agradable caballero de 86 años de edad escribió a nuestro ministerio, contando cómo alimenta y cuida a su esposa impedida. Son demasiado pobres para pagar un hogar de ancianos, y él está preocupado porque puede morir en cualquier momento y ya no habrá nadie que cuide de ella. A ese hombre le digo, no desespere, levante los ojos y beba en la presencia de Cristo. Deje que el Espíritu Santo lo alimente con el maná del cielo. Invóquelo a Él, porque Él escucha hasta el grito más débil. Él promete darse a sí mismo como alimento para usted. Él va a entrar hasta lo más profundo de su ser, con una luz y una vida renovadas. Dios dijo que Cristo es nuestro pan de vida, de quien recibimos la vida y el sustento. Así que confíe en Él, alimentándose de Cristo, y Dios le dará fortaleza. La esposa de un agricultor en el estado de Montana nos escribió diciendo que estaba enojada, perpleja y al colmo de su paciencia porque la granja de su familia estaba a punto de quebrar. Su esposo se había esforzado mucho, pero la situación parecía oscura y sin esperanza, y parecía que a nadie le importaba. Y a esa hermana amada le digo, acérquese a la mesa del Señor, vuelva a su fuente de vida, el pan de Dios. El autor de la carta de Hebreos se dirige a unos cristianos diciendo que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos 10:34. Junto con ese autor yo digo, no perdáis, pues vuestra confianza, que Él tiene galardón. No abandone la mesa del Señor para enfurruñarse en algún oscuro rincón. Espere en Él hasta quedar satisfecho. En la mesa del Señor encontrará todo lo que necesita para la vida y la piedad. Nadie podrá quitarle ese pan eterno y vivificante. Viva por medio de Él, coma de Cristo y vencerá. A los divorciados, a los desempleados, a los solitarios, a los padres que sufren porque sus hijos se han perdido, a los que están atados por el pecado y quieren liberarse, les digo, ¿han estado buscando ayuda en lugares equivocados? Hagan lo que es obvio que deben hacer. Vuelvan de inmediato a la presencia del Señor y búsquenlo de todo corazón. Regresen a comer del alimento espiritual correcto y desháganse de toda la basura. Y encontrarán el poder y la fuerza que necesitan cuando la vida del Señor entre en ustedes mediante el pan de Dios. Me gozo con los que tienen razón para gozarse y lloro con los que lloran. Pero a veces me parece que oigo que el Espíritu me susurra: no sufras por los cristianos que han abandonado mi mesa. No llores por ellos, ni dejes que sus problemas te agobien. Ellos ya no oran ni leen mi palabra, mientras que desperdician neciamente horas y horas en sí mismos. Día tras día se han olvidado de mí. Seguirán sufriendo hasta que regresen y coman del pan que yo les he provisto para sanarlos y fortalecerlos. Nuestro ministerio recibe también cartas de cristianos que han soportado grandes aflicciones, pero que a diario se alimentan del pan de Dios.
Muchos de esos creyentes no han hecho sino fortalecerse más, con un creciente sentido de la presencia de Dios en su vida. En medio de sus pruebas han recurrido al Señor con todo su corazón. Lo han buscado en su dificultad, y Él ha escuchado su clamor y ha satisfecho sus almas hambrientas, dándoles lo que necesitan para soportar los tiempos difíciles. Dios los ha enaltecido por encima de sus problemas, hasta el punto en que conocer a Cristo se ha convertido en algo más importante que hallar alivio. Viven de Cristo literalmente, porque han descubierto que Él es su poderosa fuente de fortaleza. Y un día saldrán de allí como oro puro, tras haber sido probados por el fuego. Quedarán por completo purificados del egoísmo y del orgullo. Como Cristo, el único deseo de ellos será hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. El pan de Dios se sirve todos los días, como les ocurría a los israelitas con el maná. Dice la Biblia que Dios le dio maná a su pueblo para humillarlo. Deuteronomio 8:16. Los israelitas no fueron humillados porque fuera alimento de mala calidad, ya que en realidad era pan de ángeles. Véase Salmo 78:25. Fueron humillados porque cada día tenían que buscar el alimento. Eso les recordaba que era Dios quien tenía la llave de la despensa. Estaban obligados a esperar en Él y a reconocer que solo Él era la fuente. Hoy día los cristianos son humillados del mismo modo. Dios nos dice que lo que comimos de Cristo ayer no va a satisfacer nuestra necesidad hoy. Debemos admitir que nos vamos a morir de hambre espiritualmente y vamos a quedar débiles y desamparados si no recibimos nuestro suministro fresco y diario de pan celestial. Debemos acercarnos con frecuencia a la mesa del Señor. Debemos acostumbrarnos a la idea de que nunca llegará un momento en nuestra vida en que se nos dé una ración de fortaleza más que de un día. A los que aman a Jesús y desean considerarse parte de ese remanente santo, les puedo prometer una cosa: las hambrunas no son eternas. Dios va a visitar de nuevo a su pueblo. Él quiere saciarnos por completo. Quiere darnos la vida abundante que anhelamos. Desea llegar al encuentro de todo corazón sincero que tenga hambre de Cristo.